Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 19 de mayo del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero a Mariela de Marco, que en realidad está a distancia. Buen día, Mariela. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Y después a los tres caballeros que me acompañan acá en el estudio. Son Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y Esteban Valentí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, con ellos vamos a charlar de temas de estas horas: política, economía, sociedad, andan ahí sobrevolando. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió ayer las medidas económicas destinadas a la población más vulnerable, anunciadas el martes por el Poder Ejecutivo para mitigar el aumento de la inflación en productos de la canasta básica. En ocasión de la ceremonia oficial de conmemoración de la Batalla de las Piedras, Lacalle Pou fue consultado por la prensa y en ese momento respondió a las críticas que venía realizando el Frente Amplio sobre los anuncios. ¿Cuál era la asistencia que había antes de que asuma este gobierno? ¿Cuál fue la asistencia social a los uruguayos que la necesitaban durante la pandemia y cuál es ahora? ¿Cuál es en la primera infancia? ¿Cuál es en la alimentación? ¿Cuál es en las asignaciones familiares? Fíjense ahora. Entonces, entiendo que algunos tienen que oponerse casi como un ejercicio diario, pero lo bueno es hablar con datos. Nosotros atravesamos una pandemia y hoy estamos, por ejemplo, con un desempleo sensiblemente menor al que recibimos. 2019, 10,1. Febrero del 2020. Febrero del 2020, 10,1. Hace pocos días, 7,6, 7,8. Es una novedad clara, es una noticia clara. No hay dos opiniones. El paquete de medidas presentado el martes comprende un ajuste del 4% en el monto de las asignaciones familiares a partir de julio, congelación del precio del supergas hasta septiembre, descuento de 50% en la recarga de supergas a los beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social y aplicación de un IVA personalizado a través de las compras con la plataforma TuApp. Además, para la harina de trigo se eliminará el arancel en las importaciones extrazona y si ese producto proviene de Argentina se reducirá a la mitad, de 12 a 6%. En el caso de los aceites de soja y girasol también se les eliminará el arancel extrazona y a los importados desde Argentina se les bajará de 16 a 8%. También fue anunciada una medida basada en la ley de presupuesto que habilita a que los controles sanitarios se hagan de manera aleatoria y no en todos los barcos que llegan con alimentos. Esto permite bajar la tasa que cobra el LATU para los controles de 1,5 a 0,5%. Según el gobierno, esta resolución también repercutirá en los precios finales de los productos. Bueno, los escucho. Se pasan la pelota, empieza Esteban, una ronda corta, a ver. Sí, pero corta, pero me parece que lo que pasó con esta medida es un aspecto fundamental del modelo. Segundo, voy a tomar en cuenta un concepto que ya lo dije. Yo lo que voy a decir en relación a cualquier gobierno de cualquier color lo diría igual. Tercero, voy a tomar lo que dice Lacalle y desde hace tiempo. Esto no se trata, sobre todo en economía, no se trata de relatos, sino se trata de números. Entonces, empecemos por los números. Exactamente los números que dio la ministra y el ministro en la conferencia de prensa con toda la coalición atrás. Muy simple. ¿Cuántos beneficiarios son? 800.000. ¿Cuánta plata va a costar, dicha por el gobierno? $50 millones en 4 meses. ¿Está claro? Por lo tanto, haciendo los números que los uruguayos sabemos hacer, da 625 pesos por mes por persona. Eso es lo que da. ¿Está? Dividir, llevar los 50 millones a 20 millones de pesos, ¿está claro? Es decir, a 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos porque está a 40 el dólar, lo dividís y te da 2.500 pesos en los 4 meses, que son 625 pesos. ¿Por qué se aplica esto? Porque la gente no llega a fin de mes. Basta mirar hoy la primera página del País. Récord, 1 millón de personas inscritas en
están atrasadas en los pagos, no se llega en la comida, en pagar las deudas, en todo. 1 millón de personas, de la cual la mayoría son pobres. Entonces, cuando vos tenés que la mayoría de la gente no llega a fin de mes, una parte de la oposición y una parte del gobierno te pide que le des 5 flautas y vos le tirás un pancito, porque 625 pesos por mes por persona es un pancito. ¿Por qué lo haces? ¿Porque sos malo? No, porque el modelo no te permite otra cosa. Porque miremoslo del otro lado. ¿Cuánto tiene de PBI el Uruguay? 50.000 millones de dólares. Estamos hablando que esta ayuda representa el 0,1% del PBI en 4 meses. Pero entonces decís, sí, estás en un país pobre. No, el país está creciendo. Pero está creciendo por un solo lado. Los ricos en este país acumularon 9.000 millones de dólares en cuentas corrientes de más de $250 y en depósitos en el exterior. Este es el modelo. Y por no poder salir de este modelo, marchamos en este camino. Y esto tiene directamente que ver con lo que vamos a ver en segunda parte, que es el tema de las encuestas. Bien, admitamos que la dirección de los anuncios del otro día van en la dirección correcta hacia lo que el Uruguay está necesitando en estos momentos después de la pandemia y con todo lo que está viviendo el mundo a raíz de la invasión de Ucrania de Rusia a Ucrania. Y en ese sentido, escuchamos a todos los economistas de todos los pelos, de todos los colores, diciendo que son medidas en la dirección correcta. Y lo reitero porque lo dijo O'Donnell, lo dijo Giri, lo dijeron todos los economistas que fueron consultados después de escuchar a la ministra Arbeleche dar sus anuncios. Y que además muestran la enorme sensibilidad social. A una dirección correcta se hacía por el hecho de que las medidas se focalizan. Por el hecho de que las exactamente, medidas se focalizan y repercuten directamente en el bolsillo de aquellas personas que realmente están pasando más mal en este momento del Uruguay. Salvo el descuento del 50% en la recarga de Supergas. Bueno. No, y después todo el tema del LATU, de esas que se ablandan todos los controles del LATU, que también beneficia a muchísima gente, que va a permitir bajar los precios y que llegue más productos a la población. En ese sentido, si hablamos de modelo, claramente aquí hay un modelo de un control muy controlado por parte del Ministerio de Economía para no despilfarrar fondos, no gastar más de la cuenta y ayudar a la economía a recuperarse rápidamente para lograr que los uruguayos den el paso hacia adelante que tiene que dar. En ese sentido, los números que están demostrando que baja el desempleo está bajando y que poco a poco se empieza a recuperar el salario real. Ahora, ¿que lleva tiempo? Sí, que lleva tiempo. Que no es el mejor momento de este gobierno en relación a la situación económica, no lo es. Y eso no lo desconoce nadie, Esteban. Claramente está en la dirección correcta estos anuncios y creo que hay que esperar para que los anuncios empiecen a repercutir y que la economía empiece a recuperarse, que es lo que va a pasar en los próximos meses. Sí, yo tomando el planteo de Daniel, me parece que solo con la dirección no alcanza. Es decir, uno si agarra un auto puede estar bien, ¿no? Puede agarrar la ruta 5 porque quiere ir a Rivera, pero si vas a 20 km/h, amigo, tenés un problema. Entonces, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo. Yo digo, esto es menos de un 0,1% del PIB para 4 meses. Si se gastara 0,2 o 0,5 con esta dirección, ¿sería despilfarrar? Es decir, porque Daniel decía, bueno, es un gobierno que no despilfarra. Repito, si con esta focalización se apoyara a esta parte de la población con el doble de gasto, es decir, de un 0,1 a un 0,2% del PIB, en realidad es menos del 0,1, así que sería menos del 0,2. ¿Es despilfarrar? No es despilfarrar. ¿Cuál sería el porcentaje para ti que hay que gastar? O sea, puede ser ilimitado, es infinito, nunca va a alcanzar para ayudar a todo el Uruguay a salir de la pobreza. Jamás va a alcanzar. Y yo siempre voy a escuchar a Vergara decir, no alcanza. Claro. Fue lo que repitió toda la pandemia y sigue repitiendo, no alcanza, es insuficiente, no alcanza. Y bueno, hay otras variables también, precisamente porque hay otro modelo que considera que el Uruguay va a salir adelante de otra manera que gastando. Sí. Eso es lo que... claro, es que ahí está que hable Martín, todavía nos falta escuchar a Mariela. Ahí está la diferencia. Yo creo que, a ver, ¿cuánto alcanzaría? Y bueno, no, claro, la economía se trata de distribuir recursos escasos era algo así la definición que aprendí en primer año de facultad, de recursos escasos entre necesidades infinitas o ilimitadas.
Pero, por ejemplo, tenemos otro número que es lo que el propio gobierno reconoció que sobrecumplió en sus metas de ahorro. Ese número, que es mucho más alto de estos 50 millones de dólares, no es una referencia, porque el problema es que no solo no alcanza, sino que creo que va a pasar lo mismo que con las medidas con respecto al salario. No va a lograr parar el empeoramiento, ni siquiera estamos diciendo mejorar o sacar gente de la pobreza. Y dejo una pregunta planteada y es la focalización. Todo el mundo dijo, bueno, muy bien, porque esto, el tipo de medidas, por ejemplo, hacerlo a través de medio de pago electrónico, eso que no le gustaba tanto a la coalición multicolor, pero que se demuestra como una forma eficiente de, por ejemplo, focalizar. Pero esta focalización... Ahí hay un detalle, ¿no? Dentro de la coalición había habido planteos para la utilización de estos instrumentos a efectos de que los descuentos del IVA fuesen a donde tenían que ir. Claro, sí, pero la inclusión financiera les parecía espantosa. No les parecía espantosa, le daba la libertad al ciudadano elegir si querían cobrar con tarjeta o no con tarjeta, pensando sobre todo en aquellos pueblos chicos del interior que no tenían cajero automático y para los cuales se generaba toda la historia. No digamos todas. Bueno, Daniel, pero tampoco puedo dejar pasarlas todas. Yo te escuché cosas que no estoy de acuerdo con nada. Pero no, pero a lo que iba con la focalización es la gente que está en una situación más extrema, ¿es la única que está mucho más jodida que antes? Yo creo que seguramente no. Mariela, te escuchamos. Yo creo que sí, aún sin saber las medidas, cuáles iban a ser, lo que sí ya teníamos claro todos es qué iba a decir la oposición, que es tardío e insuficiente. Porque ya sabíamos que las medidas iban a ser estas. Ese es el chip que se ponen y con eso contestan todo. Tenemos que tener claro que estas medidas no tienen que ver, no son la herramienta del gobierno para la reactivación económica ni nada de eso. Son la respuesta del gobierno, parte de la respuesta del gobierno, digamos la segunda parte de la respuesta del gobierno para la cuestión del aumento de precios. Que hubo una medida en abril que fue aumento de jubilaciones y salarios o promoción del aumento de salarios, y ahora vienen estas medidas en la línea que algunos habíamos reclamado, yo lo dije también en algún programa de estos, que me gustaban las medidas más focalizadas. Ahora, yo qué sé, hay cosas que se dicen que no son verdad, o sea, la cuestión de los medios electrónicos. Este gobierno optó por los medios electrónicos, hizo llegar a través de la plataforma TUAP, que es un medio electrónico, buena parte de las transferencias directas que hace el MIDES. No enredemos con la cuestión de eliminar la obligatoriedad que estaba establecida en la Ley de Inclusión Financiera, que es otra cosa. O sea, este gobierno nunca se negó a los medios electrónicos, lo que hizo fue atenuar la obligatoriedad. Pero si esa es la crítica, que el gobierno se contradice con lo de los medios electrónicos, yo diría, bueno, quiere decir que no hay críticas muy profundas. En cuanto al modelo, bueno, de nuevo, si vamos a juzgar el modelo económico de este gobierno por estas medidas que son de coyuntura y que son focalizadas en un problema concreto, que es el aumento de precios, parece que estamos mal. Yo recuerdo a la ministra de Economía diciendo, para mí una de las cosas más emblemáticas que dijo ella y que la define y que a mí me hace decir que es una de los ministros más valorados del gabinete, fue aquello de mantengamos prendidos los motores de la economía. Esa frase, que era todo un concepto, fue la que evitó que Uruguay esté como están otros países, por ejemplo Argentina, 40% de pobreza y todo lo demás. Uruguay tiene niveles de pobreza más bajos que los de los últimos años, digamos, o revierte el aumento de la pobreza, revierte la caída del empleo, o sea, está creando empleo, y digamos que yo siento que el modelo económico, para mí no estamos hablando de modelo, pero en fin, el modelo económico está funcionando. Tenemos esta cuestión de coyuntura que afecta a Uruguay y al mundo, porque todo el mundo está
con problemas altos de inflación, y a pesar de esa coyuntura que nos viene de afuera, Uruguay no está teniendo los niveles de inflación que tienen otros países del continente, incluida Argentina, con unas tasas de inflación, la verdad, inasumibles. Entonces digo, está bien, hay que criticar, yo entiendo, la oposición está en campaña todos los santos días, las 24 horas, y tienen que decir esas cosas, pero objetivamente a este país no le está yendo mal. Sí, yo quiero hacer solo un comentario, después dejo porque... Pero a mí esto que dice Mariela me remite también a lo que planteó el presidente ayer. El presidente, y parece que hay una realidad objetiva, con datos, y después está la oposición que habla por hablar, que opina. Yo creo que no se debate así. Con todo respeto, Mariela, no se debate así. Yo no puedo, porque de la misma manera podría decir, bueno, ya sabíamos lo que iba a decir Mariela, en este caso, y Daniel, sin conocer las medidas, que las iban a apoyar. Bueno, creo que en realidad tú planteaste un conjunto de argumentos, el presidente también, pero la oposición tiene argumentos, que además son coherentes con lo que ha dicho antes, y son coherentes con lo que, en mi opinión, está viviendo muchísima gente en el país. Entonces, debatamos sobre lo que plantea el otro, porque si la cuestión es, bueno, estos se van a oponer por deporte, no hay debate posible, no hay intercambio. Y yo creo que tiene que haberlo, y que es atendible decir... Los otros. Yo dije, dijeron tardío e insuficiente, sí. No estoy poniendo palabras mías, fue lo que escuché ayer de algunos senadores de la oposición. Claro. Sí, y no lo estoy inventando y estos yo, economistas... Ustedes eligen los argumentos que quieren, claro. No los elijo yo. Claro, pero tenemos argumentos. Y además, mi principal crítica acá, para que quede claro, lo del comentario de los medios electrónicos fue al pasar. La principal crítica es que el Uruguay tiene que hacer un gasto mucho más grande para atender la situación extremadamente jodida que está viviendo cientos de miles de personas, que no son solo... incluso los que son más vulnerados históricamente. Es decir, el problema es todavía más grande. Se lo dijo la oposición, pero se lo dijo la academia desde hace años. Se lo dicen economistas, se lo dice un montón de gente. Si quieren elegir se lo pensar... dice una parte del gobierno. Se lo dice una parte del gobierno. Si quieren elegir pensar que el problema es que está la verdad por un lado del gobierno y por otro la oposición que critica por deporte, a mí me parece que a mediano plazo van hacia darse la cabeza contra el muro, porque es un nivel de no escuchar que es alarmante. No, yo hay una cosa que coincido con Martín, es que dejando de lado los números y llevándolo a las personas, a los padres de familia, a las madres de familia, a las jefas de hogar, a la gente que le está costando llegar a fin de mes, claramente hay un problema, y ahí es donde la economía se materializa en la realidad de tener que ir al almacén y pedir fiado o no tener que llegar a fin de mes. Y eso hay que reconocer que no es un buen momento de la economía del Uruguay. Eso, negar eso es tapar los ojos con la mano. Y no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, Martín ponía el ejemplo de que se hicieron medidas de poner a un auto a andar a 20 kilómetros por hora. Yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la velocidad adecuada? Bueno, ponele 100 kilómetros por hora, no sé, 120 kilómetros por hora. Bueno, pero tal vez justamente estas medidas que se están tomando dentro del elenco del gobierno que ganó las elecciones es porque querían este rumbo de la economía para eventualmente lograr ir aumentando esa velocidad e ir sacando lo más posible a la gente de la pobreza con esta forma de dirigir el país, de dirigir su economía, de manejar la caja económica y de, tratar de traer inversiones y de reactivar la economía. Bueno, es un modelo diferente al que propondría el Frente Amplio, Vergara y todos los que asesoran económica al Frente Amplio. Y sí, hay que admitir eso. Y hay dos visiones. La diferencia es que unos están gobernando y otros están en oposición. Y ahí se genera esta discusión que puede ser muy rica, puede ser muy pobre, depende de los argumentos que manejemos, pero que lo que yo creo, cuando los economistas de izquierda dicen que va en la dirección correcta, creo que que el presidente y el gabinete han escuchado, no han hecho todo lo que pide la oposición, precisamente porque no son oposición, son gobierno y manejan otras variables que en el discurso son muy adecuadas. Ponerse del lado del que no llega a fin de mes, obviamente, cuando el gobierno está midiendo por ahí otras variables, que es la que lo lleva a tomar estas medidas, que, reitero, van en la dirección correcta. Bueno, ¿por qué se toman estas medidas? Porque se asume la situación social que hay en el país. La situación social es que los que tienen ingresos fijos, los cuentapropistas, todo lo que mueve el mercado del ingreso fijo está mal, está retrocediendo, no llega a fin de mes, hay 1 millón de personas en el clearing de informe, está hoy en la primera página del país, de la cual la mayoría obviamente
Por lo tanto, hay una situación grave. De esa situación grave no es solo una situación social, estamos muy equivocados. Es una situación social, son familias que no llegan. Acá estamos hablando de velocidad, no, yo estoy hablando de pan, yo estoy hablando de recursos. Pero tiene que ver con una visión de cómo reactivar el país. Es decir, en el mismo momento, nadie me contestó los números, de que son 625 pesos, no me lo contestó nadie. ¿Está? 625 pesos por persona, no me lo contestó nadie. Y con eso, ¿La cuenta la hiciste en base a qué población? a 800.000, a la que dijo la propia ministra, no agregué ningún dato. Pero además hay otra cosa, digamos, que es esta. El Banco Central acaba de subir a 9.25, bajó el dólar, y eso no es una medida para reactivar la economía. Yo lo que digan los economistas, primero, mira, yo te digo que yo tengo una visión, excepto con muy pocos economistas. De cualquier lado que estén, más o menos opinan sobre temas técnicos. Acá es un problema de economía política. Y de economía política no se puede mirar solo cuál es la velocidad, también tenés que ver la disponibilidad. Y la disponibilidad, estamos hablando de 50 y pico mil millones de dólares, del cual se dedica el 0,1%. ¿Cuál es? Bueno, la velocidad que proponía Cabildo Abierto. ¿Por qué Cabildo Abierto se está hundiendo? Porque propone una cosa más o menos de impacto y después le pegan un portazo en la nariz y se está ahí atrás con cara de alegría. Entonces, es obvio, los vallistas también plantearon bajar el IVA, etcétera. Y además, algunos de los datos que se manejan, hay que manejarlos con número y no relato. El desempleo se está bajando con empleos de 6.000 a 8.000 pesos. ¿Está claro? ¿Por qué no sube en el conjunto el tema de la actividad? De 6 a 8.000 pesos. Hay categorías enteras que han perdido capacidad adquisitiva de manera... Este año va a ser un tercer año de pérdida de capacidad adquisitiva. Eso no es solo un problema de la familia, lo es. No es solo de los pobres, lo es. Es de la economía. Cuando ese dijiste modelo por ya qué se aplicó. Cabildo Abierto se está hundiendo, ¿a qué aludías? ¿Qué segundo tema tenemos nosotros? Bueno, está conectando con el tema que vamos a tratar en la segunda parte, que es la última encuesta esta de equipos sobre intención de voto que se conoció ayer. Y los colorados también, porque quien está gobernando es el modelo que está imponiendo la Calle y Azucena Berruti. No, Arbeleche. Discúlpame, Azucena Berruti, y Azucena Arbeleche. Y la verdad es que no es que es una cosa que hay que ver el resultado. Yo te digo que si vos a alguien que está en esa situación le das esa ayuda, no vas a reactivar la economía, Daniel. en absoluto. Y doy un último dato. Tomaron el país con el 60% de endeudamiento sobre el PBI, el endeudamiento bruto, y estamos arriba del 70%. Entonces, ni siquiera en eso podemos decir que estamos bien. Daniel, arriba del 70%. A ver, hubo 2 años de una pandemia monumental. Pero bueno, Esteban, está bien. No es solo la pandemia. Tú estás pintando. De a uno. El año pasado no se creció. Estás pintando un panorama apocalíptico que me parece que es exagerado, que te respeto, pero me parece que es exagerado. Me parece que la población no está viviendo como estás planteando vos ese país. No pienso eso. Y cuando vos hablas de filosofía política, yo hablo de filosofía política, sí, pero filosofía política de corto plazo o de largo plazo. Hay filosofía política de corto plazo, que es la coyuntura actual, que yo estoy reconociendo que no es el mejor momento económico del país, y después la filosofía política a largo plazo, que va a ser el pueblo, las urnas, las que van a definir si la filosofía política, la gestión ha sido adecuada o no, y seguirá o no seguirá. Ahora estamos en un momento de problemas que el gobierno lo está asumiendo y que ha tomado medidas, reitero, en la dirección correcta, por más que no te gustan lo que digan los técnicos y los economistas. Pero y que ha sido reconocido. Los economistas no hablan solo de la dirección. Algunos dicen que debería ser, como decís vos, mayor velocidad, mayor gasto. Bueno, este gobierno está diciendo que el gasto propio adecuado, según la dirección política de filosofía política, es esta. Bueno, y si lo hacen mal, lo sacarán con un voleo en el traste. Y bueno, en estos momentos está la disputa. Bueno, pero por eso te digo, vos hablás de filosofía política, y yo creo que justamente la filosofía política es la que va a permitir a Uruguay salir adelante tomando estas medidas, sabiendo que se está pasando mal. Vos planteás un modelo desde la oposición, yo planteo un modelo desde lo que se está haciendo
diciendo que me parece que es lo adecuado. Que la gente está pasando mal. Cifra, no relatos. Mal. Nadie me discute un relato. Cifra, no relato, está mejorando. Pesos. Está mejorando. Sabes, Emiliano, que Mariela, yo creo que me podría ir tranquilamente y dejar que estos tres discutan entre sí, porque hoy está difícil escucharse, ¿no? Dicho esto, no, digo, porque la mañana está linda para hacer otras cosas también, ¿no? Dicho esto... No te entusiasma mucho esta discusión, me parece. No, es que así no se puede. El error, creo que comete Esteban, es que considera que estas son las medidas de reactivación, y estas no son las medidas de reactivación. Las medidas de reactivación son otras. Por ejemplo, se puede incluir en una medida de reactivación el plan anunciado estos días de erradicación de asentamientos o en fin, de regularización de asentamientos por 240 millones de dólares. Esa es una medida de reactivación. Estas medidas de ayer, junto con las del mes de abril, referidas a salario y jubilaciones, insisto, son de coyuntura y tienen que ver con un problema de la coyuntura, que es la caída del poder adquisitivo, que es mundial también. El otro día me comentaba una clienta que tiene familiares en Alemania, que el aceite, por ejemplo, pasó de 1 euro en las góndolas a 5 euros. Eso está pasando en el mundo, no es solo en Uruguay. Y bueno, y nosotros, ¿qué posibilidad hubiéramos tenido de combatir ese impacto que nos viene del mundo exterior? Ninguna posibilidad. Somos tomadores de precios, ya lo sabemos. Entonces digo, yo insisto, el camino de reactivación del gobierno no tiene que ver con estas medidas, tiene que ver con otras. Hablé del plan de regularización de asentamientos, pero también hay otros. Por ejemplo, mantener la economía abierta, apostar a la creación de empleo, que yo insisto, me parece que estamos todos de acuerdo en Uruguay que la mejor política social es el empleo. Totalmente, no de la creación de puestos de trabajo. Lo dijo Tabaré Vázquez en su momento, lo dice este gobierno, estamos todos de acuerdo. Entonces, me parece que decir que las transferencias focalizadas a un grupo económico tienen como finalidad reactivar la economía, no, ya sabemos que no es así. Ahora, lo que tenemos que medir es, estas transferencias sumadas a las del mes pasado resuelven el problema, y seguramente no. ¿Atenúan el problema? Seguramente sí. Yo quería destacar entre las medidas una que no se ha nombrado, que es la transferencia de 1.500 pesos por niño menor de 6 años, que eso me parece bien interesante porque está focalizado en el sector donde se concentra la pobreza en este país. Y donde más ha crecido la pobreza. Cultural del Uruguay. La desigualdad generacional que hay respecto a la pobreza es una vergüenza nacional. Y es estructural porque se mantiene desde hace décadas. Yo, como siempre digo, soy una mujer grande, he visto muchas cosas. Y siempre he visto que acá los sectores de mayor edad se apropian de recursos que son de todos por la vía de que, por ejemplo, votan y los niños no votan. Y esa es una vergüenza nacional y eso sí compromete el futuro. Vamos cerrando. Porque cada niño que crece con necesidades básicas insatisfechas va a ser un niño que va a tener una vida más difícil que los demás. Sí, yo quiero simplemente hacer un comentario integrando después de una escucha atenta a Mariela y a Daniel. Mariela decía, esto no es para reactivar, es para paliar una situación coyuntural. Yo le pondría un parche, solo para hacerlo sencillo. Daniel decía, son dos modelos. Claro, la discusión, y por eso tenemos diferencias más allá de los anuncios puntuales, es que yo por lo menos no creo en un modelo que promete siempre que en un futuro algo va a derramar o va a llegar o va a caer, porque
entre otras cosas, un parche también puede ayudar a la reactivación. Porque si la medida coyuntural hubiera sido que no se pierda capacidad, poder adquisitivo, eso termina en el mercado interno y eso tiene impacto, por ejemplo, en el pequeño comerciante. Entonces, yo entiendo ese diagnóstico de que una cosa es la medida coyuntural y otra cosa es la reactivación. Entiendo también que hay dos maneras a muy grandes rasgos de concebir cómo incidir en la economía, pero en eso no estamos de acuerdo. Yo creo que medidas que tiendan a mantener y aumentar el poder adquisitivo de la enorme mayoría de la población termina dinamizando la economía por el lado de la demanda y que eso además, esa dinamización es en el mismo momento en que la gente ve algún resultado de esa dinamización frente a un modelo que te promete un derrame para adelante, que es con lo que no estoy de acuerdo. Bueno, está bueno lo que plantea Martín. No, porque también el tema del futuro, ¿no? Él habla del futuro, de la promesa del derrame. También está o sea, la teoría de la espera, ¿no? Ese estado que siempre te mantiene ahí abajo con las dádivas, ¿no? Y que también es la espera que algún día te venga y te saque de los errores. Entonces, creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Algo de esperanza hay que tener y algo de ayuda hay que tener, y que por ahí tiene que transitar el Uruguay, porque tampoco sirve mantener a toda la gente ahí sobreviviendo en el índice mínimo para salir de la pobreza por 0,01. De acuerdo. ¿No? Entonces, digo, es una mezcla de las dos cosas, claramente. Ya volvemos a la tertulia, ya tienen una idea de cuál será el segundo tema porque quedó mencionado ahí el pasar, pero antes les adelanto otro asunto, más bien de la tarde, hoy en Radio Mundo, martes y jueves, ustedes saben, 15 horas, la hora global. Un invitado especial tiene Gustavo Calvo en esta ocasión. Ney Fernández, diplomático brasileño de más de 40 años de carrera, fue embajador en Zimbabue, Libia y Filipinas. Con él será el diálogo Navegando en el nuevo desorden mundial. La entrevista tendrá además emisión en video, como ocurre cada tanto también en la hora global.